Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Esta oportunidad quiero darle la honra y la gloria a Dios por este momento que me ha permitido compartir con ustedes. También a mis padres espirituales que me han tomado en cuenta para llevarles este mensaje que el Señor me ha regalado, y quiero pedirles que se pongan en pie para entregarle el tiempo al Señor y que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por tus promesas que tú nos das día a día, Señor. Por tus misericordias, Padre, por darme esta oportunidad, Señor. Te doy las gracias por enseñarle lo que tú me has enseñado, Padre. Desde ya te doy a ti la honra y la gloria. Te pido que selles mis labios, Señor, para que hable solo lo que tú quieras que diga. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por estar con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema de este día es no temas ni desmayes. Y para ello vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 1, verso 21. Y dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. En este pasaje, en este tiempo, Moisés les recuerda, ya se pueden sentar, gracias, perdón. En este tiempo Moisés les recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb, y en este tiempo hubieron nombramiento de jueces. En este tiempo también hubo una misión para 2 espías, y pues la historia es un poco larga, pero leyendo estos versos a mí me remontó cuando yo di mis inicios acá en la iglesia, y yo me acuerdo que para ese tiempo que yo venía, pues sí, uno venía como del mundo, ¿verdad? Entonces, en mi juventud siempre tenía que haber una novia. Y cuando yo vine a esta iglesia, empecé a escuchar la palabra, y lo que se me empezó a hacer el rema en mi vida es que el noviazgo no existía. Y entonces, cuando yo quizás tenía ya 6 años de estar congregado, ya estaba soltero, porque la palabra rápido me entró, y yo le decía al Señor de que me perdonara por todo el tiempo que yo había estado así, y que yo no iba a buscar novia, sino que yo ya quería una esposa, pero que iba a ser a su tiempo. Y yo le decía que en ese momento no, porque yo tenía que aprender, saber qué era ser un esposo, tener una familia. Y bien me acuerdo que pasé 2 años oyendo palabra, y quizás como al tercer año yo empecé en el diaconado y aprendí muchas cosas, a lavar los baños porque no lavaba. Y conocí mucha gente afuera de la iglesia en ese tiempo, porque la mayoría del tiempo yo pasaba en el parqueo y hablaba con gente, y a veces yo escuchaba la palabra, y a veces habían bolos o drogadictos, y me decían de que hablaban, y medio yo les explicaba. Esto quizás son cosas que yo nunca lo he contado, ni mi esposa sabe de muchas cosas que yo pasé en el parqueo, y bendigo a Dios por eso, porque aprendí. Y bien me acuerdo que yo le decía al Señor que si yo me iba a casar, me quería casar en esta iglesia, por todo lo que yo estaba aprendiendo, y no quería deshonrar ni a Dios ni a la esposa que me iba a mandar. Y me acuerdo que una de mis peticiones era de que fuera de aquí. Al estar escuchando y afuera, pues en mi trabajo que yo tenía, pues se me acercaban compañeras, pero yo apartado para Dios. Bien me acuerdo que pasé 5 años soltero, y yo solo le decía al Señor, en tu tiempo será, en tu tiempo será. Y yo le dije que
quizás a los 5 años, cuando yo empecé a ya estar en diaconado, a conocer a la mayoría de gente, el Señor me mostró en un sueño que sí estaba mi esposa aquí. Y yo le decía que yo solo veía la sombra y empezaba a buscar a ver a quién se parecía a la sombra. Y a nadie, o sea, nada. Y yo le dije al Señor, dame una segunda señal. Y me mostró el cabello. Y era corto y era como entre amarillo, café, algo así. Y a medio entonces vi quién era, pero no me atrevía. Y ya en el tercer sueño sí me acuerdo que fue, iba a haber un almuerzo congregacional, ni se había anunciado el almuerzo. Y el Señor ya me lo había mostrado que iba a estar ese almuerzo. Y ahí la vi. Bien me acuerdo que yo estaba al final de una fila y ella también. Y me dijo, voltea a tu derecha y ella es tu esposa. Y empecé, bueno, dije yo, entonces tienes que seguir preparándome el camino. Pero a todo esto, ya después como a los 2 meses o 6 meses, no me acuerdo, algo así, ya empecé yo como a hablarle a esa persona que ahora es mi esposa. Pero yo le decía a mami de que yo tenía un conflicto porque yo traía deudas, muchas deudas. Y bien me acuerdo que ella me decía que el que encuentra esposa y el bien, y el favor y la benevolencia de Dios. Y yo decía en mis adentros que sí, pero como estaba tierno todavía en esa parte, no mucho entendía. Pero ahora leyendo estos versos que el Señor me lleva, en pocas palabras, mami me decía, no temas ni desmayes, porque el Señor va a estar ahí conmigo. Y empecé como el proceso, porque el proceso es no noviazgo en iglesia, conocernos y luego ya el anillo de compromiso y luego ya la bendición matrimonial. Y desde hace tiempo yo tenía preparado parte de este mensaje y con la prédica que dio el pastor el domingo, como que me hizo clic que sí era como lo que yo que tenía que hablar, porque venía pensando si lo mencionaba o no lo mencionaba y el domingo pues el Señor me dijo que sí tenía que decir esto de cómo realmente eso es lo que yo viví, es mi fe. Esa fue mi fe en ese momento y que como yo quería a partir de ahí empezar a hacer bien las cosas. En el trabajo, como sabrán o la mayoría que lo ha vivido, pues aún lo desprecian. Ya cuando uno se hace a los pies de Cristo, pues a uno lo empiezan a despreciar. Y yo me sentía bien porque entonces decía que estoy siendo apartado y me están viendo diferente. Con eso, pues me atreví y pues hoy aquí estamos casados. Pero aparte de eso, cuando el Señor a mí me dice no temas ni desmayes, yo a veces me detengo en hacer ciertas cosas y yo le digo al Señor, ayúdame a tener fe en que sí yo puedo hacer las cosas. Y una de las cosas que yo siempre veía en la gente del mundo es de que ellos como tienen posesiones, tienen casas, tienen buenos carros, y les voy a mostrar lo que el Señor me enseñó. Y me llevó a Deuteronomio, capítulo 31, verso 8. Y aquí el Señor le está diciendo, dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto más que todo es cuando aquí ya estamos viendo cuando el Señor le dijo a Moisés que iba a entregar la tierra de Jericó, bueno, que ya la había entregado, y en ese tiempo Moisés ya estaba presentando al sucesor, que era Josué, y lo presentó ante el pueblo. Y una de las cosas que el Señor me decía es de que en esta parte, bueno, si ustedes leen todo el Deuteronomio hasta llegar a la parte de Jericó, Él les dio estatutos, les dio mandamientos y
Todo esto para ver qué tan obediente era el pueblo hacia él. Y una de las cosas que él siempre, o yo sentía en mi corazón, era que tenía que ser como obediente a las cosas de Dios, ya dejar las cosas del mundo. Y pues cuesta, ¿verdad? Pero poco a poco fui dejando muchas cosas, y porque sí me gustaba el cine. Aunque sea solo me iba, pero me iba. Y son cosas que al final pues logré quitármelo. Cuando me casé se fueron las deudas, y yo le decía al Señor que hace cuánto tiempo yo hubiera hecho todo esto, no sé si estuviera mejor. Yo siento que estoy mejor porque lo conozco a Él. Y lo que me llamó la atención también de esta historia es de que cuando ya Josué tomó el liderazgo de llevar al pueblo a tomar la ciudad de Jericó, él envió 2 espías y les empezó, o sea, lo que a mí me sorprende es que como que ellos llegaron a dar con una ramera en esa ciudad. El rey de esa ciudad se dio cuenta de que los andaban espiando y mandó a sus soldados a averiguar a dónde estaban. Llegaron donde la ramera y la ramera los escondió. Yo me preguntaba por qué justamente tuvieron que llegar donde la ramera y por qué ella mintió y tuvo que esconderlos. Pero eso al final de la historia aparece por qué se dieron las cosas así. Y lo que me llama la atención es que los espías fueron a ver la tierra y a ver la ciudad. Y al final se fueron los soldados del rey, ellos lograron ir donde Josué y le empezaron a decir de que la ciudad de Jericó tenían miedo. Y ellos tenían miedo porque habían escuchado que ellos ya habían pasado el Mar Rojo, que derrotaron a 2 reyes, que es Sejón y Og. Y yo me pregunto, ¿cómo es que llegó a oídos de ellos todo lo que el Señor estaba haciendo? ¿Quién iba a informarles o quién estaba diciendo todas esas cosas? Y quiero que leamos, por favor, en Josué capítulo 6, del verso 1 al 5. Josué capítulo 6, del verso 1 al 5. Y dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Yo lo que veo aquí es de que el Señor como que les está diciendo a ellos, tienen que hacer todas estas cosas, pero yo ya las entregué en la ciudad. Y yo le decía al Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Le decía, para que esas promesas que tú has dado, yo las pueda ver y las pueda recibir. Y Él solo me decía, tienes que obedecer mi palabra, ser fiel a tus líderes, porque ellos son la voz que yo he puesto. Si tú estás escuchando otras voces, yo estoy siendo infiel a la palabra de Dios, se puede decir. Y sigue diciendo, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. El verso 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí es cuando ya van a tomar la ciudad, pero atrás también, cuando pasaron el río Jordán, le dijo también a estos 12 de que cada uno llevara
12 piedras, porque eso iba a ser como señal para los hijos, de que iban a preguntar qué iba a significar eso. Entonces yo le preguntaba al Señor qué significaba eso, y Él me decía, todas las cosas que tú hagas, ya sea bien o mal, o sea, pero sé que no tengo que hacer lo malo, tu hija lo va a ver, tu descendencia lo va a ver, qué es lo que tú les quieres dejar a tus hijos. Y son una de las cosas que a mí me preocupa porque, pues le voy a abrir mi corazón, pues todavía me gusta el fútbol. Me cuesta dejarlo y a veces pues desentiendo quizás a mi familia por estar viendo un partido. O a veces nos vamos a un parque y me pongo a ver un partido, ahí están jugando. Y bueno, hasta con mi hija hoy nos ponemos a ver los partidos ahí en el parque y opinamos los dos. O sea. Y son cosas que yo digo que no sé si está bien o está mal, pero yo le digo al Señor que yo quiero dejar en ella como ese legado de que cuando ella se case, que ella vea cómo se tiene que comportar un padre, para que cuando ella o el Señor le mande a su esposo, se acuerde de todas las cosas que hacíamos juntos y que no se vaya a desviar, pues, y que después no vaya a haber pesar en mí por no haber hecho bien las cosas. Y yo le decía al Señor de que siempre en cosas de la casa, yo a veces siento de que yo tengo fe para otra gente. Y yo le digo al Señor, pero para mí yo no tengo fe. Le digo, pero ¿cómo hago? Le digo, si yo a las demás personas sí les puedo dar, pero para mí no puedo invertir, le digo. Y quizás no es que tenga todas las cosas, pero sí siento que tengo todas las cosas. No necesito, o yo siento que no es necesario para mí estar comprando a cada rato cosas, pues sí. Sí, yo sé que la provisión puede servirle a alguien más. Y siempre se lo pregunto al Señor que si este dinero hay que hacer, bueno, y que mi esposa siempre me acompaña en esas aventuras que de repente se me ocurren, y le digo yo de que a ella le doy las gracias porque nunca me ha dicho un no. Quizás en su momento me hace gesto, pero yo me hago como que no vi y le digo al Señor pues que Él respalde mi decisión y que no vaya a afectar a la casa, porque una de las cosas que aprendí es, si yo quiero sembrar, puedo hacerlo, pero sin afectar mi casa. Entonces yo le digo al Señor que mande más de lo que, digamos, yo pueda ganar para poder sembrar. Y créanme, hermanos, que hay cosas que yo he estado haciendo, buenas, pues, buenas, no malas. Hay cosas que he estado haciendo y me he dedicado quizás un poco más a la siembra, y les digo que siempre el Señor manda. Bueno, no ir tan lejos, cuando fueron las vacaciones, yo le dije a mi familia, yo no sé si hice bien, yo le dije a mi familia que no íbamos a salir si no era la voluntad de Dios. Que yo sé que nos gusta ir a la playa, porque sí nos gusta ir a la playa, que si era la voluntad de Él íbamos a ir y que oráramos los tres, pues cada quien por su lado, si queríamos ir a la playa. Bien, me acuerdo que se los dije un lunes y un martes, hablando con uno de los jefes de donde yo trabajo, y me dijo, ¿y qué van a hacer ustedes el fin de semana? Pues tal día vamos a la iglesia, este día lo apartamos para ir a la iglesia y este día tengo libre. ¿Y por qué no van a mi rancho? Me dice, váyanse a mi rancho y vayan a estarse allá. Vine yo y lo primero que hice fue escribirle a mi esposa, mire, me dijeron esto y esto, ¿qué opina? Le digo yo todavía, ¿va? Y por mí, por dentro ya andaba el short puesto. Pues y son las cosas que yo le digo de que el Señor pues me impactó, porque yo le dije, si el Señor quiere salimos, si no, no salimos. Y como nosotros nos han enseñado, fuimos al lugar, y bien me acuerdo de que yo tengo la costumbre que si voy a algún lado que me invitan, llevo algo, y por lo general siempre llevo pollo campero, no sé por qué, a todo mundo le ando dando pollo campero. Y cuando nosotros llegamos ahí al rancho, estaba la familia de él, que es de Guatemala,
y andaban los hijos, estaban pequeños los hijos. Y no sé cómo fue que salió la plática de que, bueno, ya era la hora del almuerzo, ¿va? Y uno de ellos me dice, uno de los señores me dice, vamos a almorzar, me dice, pero nosotros trajimos, Leo. No, pero hay que unirlo todo, me dijo, vénganse toda su familia y la familia de nosotros. Bueno, al final éramos como 15 en una mesa. Y cuando vieron que nosotros hemos llevado pollo campero, se me acercó el papá de uno de ellos y me dice, usted no sabe lo que acaba de hacer, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Yo dije, no les gusta el pollo, dije. Bueno, ahí me lo llevo, dije. La cosa está que me dice que como ellos son de Guatemala, a ellos les gusta el pollo campero, pero no les gusta el de allá, les gusta el de aquí. Entonces, bien me acuerdo que él me dijo, no, a estos niños no les quito el pollo, me dice. Solo vieron la caja y el pollo. ¿Y ustedes qué van a comer? Me dice, si les vamos a quitar el pollo. No, porque nosotros habíamos traído para nosotros. No, pero si querés dame el pollo, me dijo. Y se los voy a dar a los niños. Vaya, le dije yo. Hermanos, sin mentirles, de repente me van saliendo con un pescado que sin mentirles, así era la cabeza. Así era la cabeza de grande, creo que era una boca colorada. Pero era grande el pescado. Y hablando con el jefe del que me invitó, le digo yo, ¿y estos a dónde los compran? Le digo, no hombre, me dice, si estos anoche los acaban de ir a pescar, me dice. Y eran 3. Y yo me acuerdo que me dieron la parte de en medio, no sé por qué, ya me vieron hambre. Y yo me acuerdo que yo me lo acababa y de repente llegaban, ¿y querés más? No, ya no. Y de repente la gran cabeza que no fueron, bueno, hasta mi suegra aprovechó y creo que comió toda la cabeza el pescado. Y yo le digo al Señor o sea, cómo usa Él a cualquier persona. Él no ve si es católico, si es cristiano, no. Estas personas que me invitaron son católicos y pues solo el Señor pudo haber hecho eso de llevarnos y la verdad que lo disfrutamos. Yo creo que yo más. Bueno, y lo más chistoso es de que ya íbamos de camino, íbamos por la calle del Sub City y solo me acuerdo que mi suegra dijo de que ella no había llevado toalla, que se le había olvidado. Pues cuando llegamos casi que ya a la calle para agarrar, digamos como para la que le llaman el Bitcoin, la ciudad del Bitcoin, bien me acuerdo que yo no sé por qué me metí en esa calle, porque yo por lo general cuando veo que hay tráfico no me meto. Trato de quitarme el tráfico, pero me metí en esa calle y de repente se me acerca una persona a la ventana del carro y me dice, ¿quiere una toalla? Me dice. Y yo, la toalla, dije, esa toalla la agarré para mí, ¿verdad? Pero, o sea, son cosas que yo digo, como el Señor fue preparando todo el camino y solo al regreso sí no les recomiendo venirse a las 7 de la noche. Casi que llegué a las 11 a la casa pero disfrutamos el viaje, el paseo y yo le digo al Señor de que todas las cosas que Él está haciendo conmigo, quizás en mi fe, o yo lo estoy probando a Él o Él me está probando a mí. Porque hace tiempo, sí, yo sentía que yo estaba pasando una situación difícil económicamente y yo le decía al Señor que qué pasaba, que por qué esta situación, si cuando estaba en el mundo lo había vivido, ¿por qué ahora lo estoy viviendo otra vez, Leo? Y yo me acuerdo que yo hice un trato con Él. Yo hice un trato y no sé en qué momento yo dejé de cumplir ese trato con Él. Y me acordé, leyendo la Biblia, lo tengo guardado, quiero ver si lo encuentro. Pero sí que esa parte cuando lo leí, ahí fue cuando yo dije, esto estoy haciendo mal. Porque yo hice un trato con Él y Él sí estaba cumpliendo y yo no estaba cumpliendo. Y esto, hermanas, no se lo di y está en Éxodo 25, verso 1. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, en el verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad.
de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces yo le dije al Señor qué quería decir en esta parte. Y quizás me acordé del trato que había hecho con Él. Él me dijo, ahí están las promesas, pero tú has dejado de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y como aquí dice, de todo varón que la diere de su voluntad. Y en ese mismo, en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, dice. En los versos de atrás dice que ahí menciona todo lo que estos varones llevaron como ofrenda, y esa parte me la salté porque en este tiempo yo sé la ofrenda que estoy dando, entonces, o en ese momento que había dejado de dar. Y yo le decía al Señor que me perdonara porque sí, yo había desviado ese fondo. Y en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y yo dije, no, aquí está, dije yo, o sea, lo que yo dejé de hacer, o sea, yo alejé al Señor de mi vida, de mi situación económica. Y yo le decía, Señor, perdóname. Y me acuerdo que al domingo siguiente, porque esto yo lo leí bien, me acuerdo, un miércoles. Y al domingo siguiente empecé a hacer nuevamente ese trato que yo tenía con Él. Y desde ahí empecé yo a ver nuevamente la mano de Dios y la sigo viendo. Pues cuando yo leo lo que acabamos de ver de las murallas de Jericó, yo le digo al Señor, gracias por mostrarme qué murallas son las que yo tengo que derribar, o quizás ya están derribadas y yo no me he dado cuenta. Tú ya me diste las promesas, tú ya me diste provisión, tú ya me diste sanidad, pero yo estoy viendo la muralla, no estoy viendo las promesas. Entonces, ayúdame a quitar esas murallas de enfrente, y que nunca falte Él en mi vida, porque sí le digo que ha hecho muchas cosas. Y pues no sé si se habrán dado cuenta que por misericordia de Dios pues tenemos un nuevo vehículo, y esa es una de las cosas que yo le decía al Señor, ¿cuándo yo voy a tener un carro? Le decía, ¿cuándo yo voy a tener un carro? Y pues yo me acuerdo que yo tenía la licencia, se me vencía, la renovaba y sin carro. Y todo el mundo me decía, ¿y por qué la renovás? Me dice, si son $60, y si llega el carro y yo sin licencia, les decía. Y esa era quizás mi locura o mi fe. Y así pasé 3 años. Y me acuerdo que pagaba en bus enseñaba la licencia a veces a mis compañeros. Y el Señor empezó como a manifestarse y nos mandó el primer vehículo, y ese carro fue de bendición para mi vida. Y ese carro yo le digo que fue como mi otro hijo, me acompañó al mar. Solo 2 veces nos hemos quedado con ese carro, y ha sido descuido mío, no porque el carro me decía, si no me echas gasolina, ¿cómo crees que ande, va? Y la otra vez porque no le había echado agua al radiador, y hoy mi ley es revisar todos los fines de semana que ande en agua o el refrigerante, porque esa vez no le había echado suficiente agua y me fui a la playa y se me quedó a medio camino al regreso. Gracias a Dios no se me fundió nada, lo volví a arrancar y así anduve. Pero lo que les quiero contar es que yo, sin buscar, yo solo le pedí al Señor que yo quería un vehículo por 2 propósitos. 1 y 2, que no se los puedo decir porque es un trato con Dios. Entonces, yo le decía al Señor, yo quiero este vehículo, o quiero un vehículo así, por esta razón y por esta razón. Y pues, como les decía, el Señor ocupa a cualquier persona, y una persona que es católica me dijo, tengo este carro guardado, no lo quiero vender a cualquier persona, no lo quiere usted. Y yo le decía, sí, de querer quiero, le digo, pero bueno, el Señor puso misericordia, gracia en mí quizás, no sé, con el Señor, con el dueño del vehículo, porque me dijo, páguemelo como usted pueda, me dijo. Y le comenté a mi esposa, y yo le dije de que
de que me estaban ofreciendo esto, esto y esto, y que le pagara lo que yo pudiera. Sin mentirles, hermanos, yo le decía al Señor que me mandara la provisión para pagar ese vehículo, porque uno no quería quedar mal, que quedara mal el nombre de él, ni quedarle mal al dueño del vehículo, porque me lo dieron en pagos y cuotas chiquitas. Y yo decía, no, Señor, no es posible que yo no lo pueda pagar. Le digo. Bueno, al final lo pagamos en 2 años. En 2 años lo pagamos el carro. Yo ya estaba tranquilo porque ya teníamos 2. Pero no sé, que el Señor sí sabe las cosas y cómo nos lleva. Y el primer vehículo, pues, lastimosamente, en una salida que yo tuve, que no pedí cobertura, que esa es otra cosa, que hay que pedir cobertura. Yo no pedí cobertura y ese día cayó una tormenta como no tienen idea. Y no sé cómo es que se desbordó un puente y me cubrió el carro. Me lo cubrió por completo. Y me le tuvieron que cambiar la computadora. Bueno, al final tardó como 1 mes en que pudiera arrancar otra vez. Y otra vez el Señor me dijo, te estás desviando, no estás prestando atención a tu lado, a tus 2 lados, me dice, y estás haciendo cosas que no tenés que hacer, me dice, sin cobertura. Y le pedí perdón a mami en ese momento y le dije que me había pasado eso y eso, porque entonces él ya tenía que ocupar el carro de mi esposa, pues, y no era justo. Y ya últimamente, bueno, el carro, yo ya empecé a pedir otro carro porque sí, ya quería andar yo un automático también. Y dije yo, si le llegó a mi esposa el automático, a mí también, dije. Lo que les quiero contar es que nuevamente el Señor ocupó una persona que es católica y me dice nuevamente, tengo este carro, que es ese gris, en la cochera, ahí se está arruinando. Si a veces a mí el hermano me llamaba y me preguntaba, mire, fíjese que el carro no me arranca, ¿qué le puedo hacer? Es la batería. Y mandaban a cargar la batería y les arrancaba. Y así cositas como que me iban preguntando. Al final ellos me dijeron, ¿no se quiere quedar usted con este vehículo? Y yo les dije que sí. Y por fe agarramos ese vehículo y gracias a Dios, pues, los 3 que tuvimos, los 3 salieron buenos. Y yo le decía al Señor, yo me quiero quedar con los 3, le decía. Y me decía mi esposa, pero, y usted los va a estar moviendo, porque primero hay que mover uno para sacarlo de la cochera, hacerlo para atrás, y ya con el otro. Y le digo, no, yo lo hago, no me voy a cansar, le digo. Y va a poder, me decía. Sí, yo sí voy a poder, le digo, pero en mis adentros estaban tener 3 carros. Y pues al final el Señor pues me dijo que uno de los carros se tenía que ir. Y pues se tuvo que ir el Celeste, que sí fue de mucha bendición para mi vida. Y no le extraño, bueno, a veces sí, pero le digo que son las cosas. El Señor me permitió hasta tener 3 carros cuando yo antes decía, yo nunca voy a lograr tener un carro. Así como estoy, nunca voy a tener un carro. Y son de las cosas que yo le digo al Señor que me impacta, pues, porque, bueno, uno de los carros era bien económico. Bueno, los 3 son económicos. Si les damos bien el mantenimiento y cuando le tocan, son buenos. Pero yo le decía al Señor, yo sí quiero tener los 3 carros, pero al final sentí como que era de esos acumuladores que salen en la tele, entonces a alguien le iba a servir. Y bien me acuerdo que le dije a mami de que lo iba, porque el vehículo se volvió un recurso. El Señor a veces dice si es siembra o recurso, y el vehículo se volvió un recurso. Entonces, bien me acuerdo de que donde yo lo parqueaba, el vigilante que lo cuidaba me dice, y lo vende, me decía, porque me veía en ese o en el anaranjado, en ese o en y que ya lo había aburrido. Y lo vende, me dice, sí, pero vendo el celeste, le digo. ¿Y cuánto quiere? Le decía yo.
¿Cuánto quiere? Me decía. Y ahí sí yo no hallaba qué precio dar porque fue una bendición del Señor. Yo no hallaba qué precio dar y mami me decía, y papi me decía, el Señor va a poner el precio. Y bien me acuerdo de que le digo al Señor, ¿y en cuánto lo doy? Le decía, ¿y en cuánto lo doy? Bueno, la cosa hasta que me dijo el vigilante, vamos a hacer una cosa, mis. ¿Lo quiere vender? Sí, le dije yo. Eso fue un martes en la mañana. ¿Cuánto quiere? No sé, le dije. Yo le voy a poner precio, póngale precio y no me diga, le digo. Y al miércoles, en la mañana que yo llegué, me dice, mire, me dice, yo lo que hice fue que, ¿cómo se dice? Subí el carro en no sé qué, me dijo, y tiene como 15 clientes, me dice. Y le digo, bueno, le digo yo, el que venga primero, le digo, o yo todavía, al que ofrezca más, le dije. Y no pidiendo precio yo. Y me dice, vaya, mire, yo lo ofrecí en 2,600. Y si se bajan, me dice, no lo venden menos de 2,400, me decía él. Pero como yo ya había platicado con mami y con papi, o sea, yo ya sabía dónde estaba yo. La cosa está de que cabal que yo llego, a los 15 minutos llegaron unas personas de Aguachapán. Y me dice el vigilante, mire, aquí están unas personas que quieren hacer negocio con su vehículo. Y yo nervioso porque es primera vez que vendía un carro, no sabía qué tipo de gente era. Y cuando yo llegué, quizás el señor que me lo iba a comprar vio que yo era el dueño y me dice, ¿usted es el dueño? Me dice, sí, le digo. ¿Cuánto quiere? Me dice. ¿Cuánto decía el precio? Le dije yo. Tanto, me decía, porque en 2,600 lo habían publicado. ¿Y cuánto quiere? Pues me dice. Y yo no hallaba porque el otro señor me decía, 2,500, me decía. Pero yo ya había hablado con ellos dos, entonces yo lo que decía era lo que el señor ponga, pero no le podía decir a él tampoco porque me iba a dar $100. Y yo decía, ¿cuánto me da? Le dije yo al señor. Le doy 2,300, vaya, está bueno, le dije yo, y se lo di. Pero cuando se me acercó el señor me dice, ¿usted sabe que estos carros son buenos? Sí, yo sé que son buenos, le digo. Y sabe que me va a durar, sí sé que le va a durar y sé que se lleva un buen carro, le digo. Y se le ha hecho esto y esto, le digo. Solo como usted sabe, si usted compra un vehículo, lo primero que tiene que hacer es cambiar el aceite, le dije, es lo único. Aunque yo ya se lo cambié hace un mes, le digo, pero si usted solo quiere cambiar, cámbieselo. Y me dice, usted no sabe lo que ha hecho, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque nosotros somos una familia cristiana, me dice, y orándole al Señor, estamos diciendo que el carro, nosotros andamos buscando un carro para nuestro primer hijo, como para que se empezara a responsabilizar. Y lo más que nosotros podíamos pagar por el carro eran 2,300. Y usted ni lo dudó. El otro señor sí me dijo, pero usted no lo dudó. Y créame que ha sido de bendición para nosotros, me dice, porque con este vehículo mi hijo se va a poder movilizar, me dice, en el trabajo que él tiene. Y tengas la seguridad, me dijo, de que no lo voy a molestar para nada. Si el carro más adelante le sucede algo o falla algo, no lo vamos a molestar. Solo si le quiero pedir un favor, me dijo. Sí, le digo. Cuando nosotros nos vayamos, solo ore por nosotros para que lleguemos con bien, me dice, hasta Aguachapán, porque desde allá venimos. Y le dije que estaba bien. Lo que a mí me preocupó es de que como esa es compra y venta, me dijeron, vaya, necesitamos que vayamos a hacer los trámites, y me suben, hermanos, a un carro, y le digo yo, mire, pero para que no me van a secuestrar, vale, digo. No, me dice, ¿cómo va a creer? Me dice, le estamos diciendo que somos cristianos, y más que el Señor se lleve el carro y me deja con los 2 hijos. Y yo digo, bueno, con uno me defiendo, digo, pero al otro tengo que ver, por si pasa algo, cómo lo domino. Y bien me acuerdo que íbamos en el camino, y me dice, ¿y por dónde es? Aquí por Metrocentro, porque ellos ya conocían una tramitadora. Pero nos vamos a ir por aquí. Y yo decía, pero es que por aquí vamos a llegar más tarde, decía yo. No, vámonos por aquí, le decía. No, bueno, Señor, en mi mente orando, Señor,
convence a esta gente de lo que yo les estoy diciendo, que nos va a salir más rápido por este lado. Yo no me quiero ir por esa calle porque nos vamos a tardar, y esa calle yo siento que ya es una desviación, le digo. Solo me acuerdo que le avisé a mi esposa, que le dije, mire, voy en tal parte y voy con estas personas. Y yo les decía, porque ellos querían arrancar y yo no me subía. Súbase. No, es que yo no me quiero ir por esa calle. No, es que vámonos por... No, es que ustedes me van a secuestrar, le decía. No, si no lo vamos a secuestrar, súbase, me decía. Entonces sí, no los conocía. Y yo pensé que iba a ir el vigilante conmigo y me dice, no, hombre, vaya usted, me dice. Y yo, vaya, pues, dije. La cosa está de que, vaya, al final, yo le dije, vaya, si no nos vamos por esta calle, no los puedo acompañar, le digo, y ustedes se van a atrasar más con los trámites. Vaya, pues vámonos por aquí. Y le hablaron al papá y le dijeron, nos vamos a ir por esta calle, le dijo, porque dice que es más rápido. Y el papá ya iba a saber por dónde con el carro. Y bueno, a todo esto que me tocó contar el dinero en el carro de ellos, todavía. No me lo ven a quitar, le dije yo, no, me dice. Bueno, la cosa está de que cuando ya vi que llegamos a Metrosur, a la tramitadora, bueno, dije, entonces sí, todo está bien, dije, todo está normal. Y yo, gracias, señor. Ah, pues sí, son cristianos, dije. Pero sí me entró la duda y yo le digo al Señor que gracias por mostrarme todas esas cosas, pues, y hasta con gente que uno ni conoce, lo cuida. Y son las cosas que siempre tengo en mente y como él dice el tema, no temas ni desmayes. Estoy tratando de vivirlo diariamente y son cosas que sí les digo, hermanos, que la siembra, ofrendas, el diezmo. Sí, el Señor me mostró algo sobre el diezmo, pero no me iba a dar tiempo. Yo creo que sí me va a dar tiempo, pero no lo anoté, y todas esas cosas que me ha ido explicando, yo le digo al Señor de que gracias por mostrármelas, porque sí les digo que las promesas ahí están, solo es de botar las murallas. Botemos las murallas y no dejemos que el enemigo se entrometa y nos quiera engañar. Y si las cosas son de Dios, pues son de Dios y no nos va a pasar nada. Y yo siempre le digo al Señor, si es tu voluntad, lo voy a hacer. Miren, hermanos, me metí a unas clases que al principio bien emocionado que sí quería las clases, pero cuando llegaba el día de la clase no quería estar en la clase. Siempre ponía un pretexto, pero como era bien noche, me conectaban, no tenía para dónde. Y yo le decía al Señor de que porque eran cosas que yo quizás sí las sé hacer, pero en la teoría no lo sé más en la práctica. Y el profesor que nos estaba dando la clase, como todo profesor, como ustedes esto ya lo saben, y hermano, yo pasaba a veces media hora haciendo un ejercicio, y él ahí viendo que yo ni para atrás ni para adelante. Y al final me decía, no, hombre, Edgar, es así, hacerlo así, así. Y era un mexicano, pues ya saben cómo son los mexicanos de tranquilos y de pacientes. Entonces, pues yo me decía el Señor, no temas ni desmayes, solo lo que tienes que hacer es ser aplicado, estudia, que tuviera yo como una disciplina de siempre estar repasando. Bueno, al final éramos como 25 y terminamos 3 el curso, terminamos 3. Y ahí están de que quieren que me meta otro y otro, pues le digo a mi esposa, no, ahorita voy a descansar, porque sí fue bien intenso. Pero yo le digo que son cosas que nosotros mismos nos ponemos las barreras y la verdad que hay que quitarlas. Como lo dice en esta palabra de la ciudad de Jericó, pues las murallas ya están derribadas. Solo es de creer y que el Señor se va a seguir mostrando a cada uno de nosotros y no temamos y no desmayemos. Y esa era mi participación de este día. Eso es lo que el Señor me mostró o lo que me enseñó. Hay muchas cosas que quizás se me quedaron, pero la mayoría de cosas fue leyendo la Biblia y otras veces en sueño me lo mostró.
Y son de las cosas que estoy disfrutando porque hoy estoy soñando muchas más cosas de la Biblia, quizás porque leo más. Y hay muchas cosas que les quisiera contar, pero por razones del tiempo vamos a llegar hasta aquí y solo que me acompañen a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por estar siempre con nosotros, Padre, que tú ya nos diste las promesas, Señor. Las promesas ahí están, Padre, solo nosotros debemos derribar esas murallas que quizás, Señor, ya están derribadas, pero nuestro pensamiento nos hace divagar en que si podemos o no podemos, pero para ti nada es imposible, Señor, y te doy a ti la honra y la gloria por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. También, Padre, esta noche queremos bendecirte por las ofrendas, Padre, que las multipliques, Señor. Te pedimos que no falte ningún bien en esta casa, Señor, que todos los compromisos sean cancelados a tiempo y todo viene de tu mano, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.